Todo genial. Me voy a ir abriendo por aquí la camarita. También estoy preparando las cositas que tengo apuntadas por aquí. Bueno, deciros a todos que bienvenidos a un día más de Mindset Call. Estamos aquí en Playa del Carmen. La verdad que una alegría estar en el núcleo de Evo aquí en México, ¿no? La verdad que ayer estuvimos un ratito con Germán, muy bien, lo pasamos bien, disfrutando, aprendiendo. Y 5 años ya aprendiendo, ¿no? Y creo que esa es la base de lo que estamos haciendo, ¿no? El aprendizaje, el conocimiento, el crecimiento, la evolución. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito estar en ese camino y disfrutarlo como si fuera la primera semana. Yo no sé si os pasa, no sé si os pasa que a veces me ilusiono tanto en mi día del quinto año, exactamente igual como si fueran los primeros días en los que empecé a emprender. ¿Y qué industria te da la motivación y la ilusión después de 5 años de estar construyéndola? Y te sigue enamorando después de tanto tiempo de la misma manera. Eso es precioso, ¿no? Bueno, sigue entrando gentecita por aquí. La verdad que qué alegría siempre ver a cientos de personas aprendiendo, con ganas de entender algún detalle, y creo que esa es la base de todo, el aprendizaje constante, el poder identificar detalles clave que nos puedan acelerar el proceso, hacer más fácil algo. En esta llamada probablemente no vayas a estar aplicando todo lo que vamos a hablar, pero puede haber un solo detalle que marque la diferencia para que empieces a construir algo diferente con más facilidad y con quizás también más eficacia, ¿no? A mí me encanta decir que la educación da eficacia, pero la acción es lo que te lleva al resultado. Por lo tanto, la combinación de la eficacia te permite empezar a trabajar poniendo acciones para alcanzar un resultado con mayor facilidad, y eso te acorta el proceso. Y una de las cosas más bonitas del emprendimiento digital es que puedes acortar tus tiempos, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena, bienvenido a esta llamada. Soy Charlie Montero, un chico español que lleva 5 años en el network marketing, que lleva un añito y pico en Evo. La verdad que, bueno, estuve haciendo diferentes proyectos un tiempo, aprendiendo, disfrutando, entendiendo el liderazgo, aprendiendo a emprender desde cero de forma digital. Y luego cuando vimos la visión de Evo, vimos algo con tanto valor que nos pusimos totalmente enfocados durante el primer año, a los 10 meses de empezar en Evo, habiendo venido casi sin equipo, pudimos estar rompiendo el diamante. A día de hoy ya en España pues somos 7 diamantes, tenemos figuras muy fuertes, hemos venido 30 y pico 2000 aquí a México, y la verdad que estamos súper ilusionados. Creo que la familia de Evo es impresionante, diferentes países construyendo. Colombia también, un país que ha estado marcando la diferencia en este último año. Obviamente aquí en México habéis hecho un trabajo espectacular. Ya empezamos a abrir diferentes continentes, todos con una visión, y eso es bonito, ¿no? Y yo quería comentaros muy rápidamente, porque no me quiero extender hablando sobre mí. Creo que es mucho más efectivo que podamos hablar de puntos claves, pero a veces una historia te puede marcar la diferencia o puedes entender ciertos detalles, ¿no? Y yo te quiero decir que yo soy un chico sin estudios. Yo dejé muy
Sí, perdonad, chicos, no sé si es que creo que se salió alguien o entró alguien a la propia cuenta de Evo, pero creo que se sigue escuchando bien ahora, ¿no? Creo que todo está bien, si me confirmáis de lujo. Y esperemos que ya no haya más salidas y entradas. Compartimos cuenta unos cuantos de nosotros. Pero chicos, al final lo que os estaba comentando es que estuve estudiando hasta los 16 años, tuve que dejar el trabajo, los estudios, empecé a trabajar. He estado poniendo productos en una cinta durante 10 horas al día en unas épocas de mi vida, trabajando como si fuera un robot, eh, sintiendo que a partir de la décima, décima hora en mi trabajo me empezaba a doler la espalda y ahí me di cuenta de que las jornadas laborales eran más duras de lo que yo pensaba. Hasta la octava lo llevas todo bien, novena, décima, onceava o duodécima empieza a ponerse el cuerpo un poquito más fatigado. Trabajé en la hostelería corriendo para llegar a poder dar las comandas pues a tiempo. He probado diferentes cosas, ¿no? En mi vida para ser simplemente un currante y siempre tenía un llamado interno, un llamado en mi interior, un llamado en mi cabeza que me decía que yo había nacido para otra cosa, que yo podía conseguir cosas si yo me lo proponía, encontrando el vehículo correcto. Y tenía ese llamado interno. Empecé a trabajar fuerte por entender, por leer libros, por entender el emprendimiento de una forma distinta. Estuve probando diferentes nichos y encontré en el network marketing una posibilidad de construir con habilidades que yo ya tenía, sociales, porque era una persona amistosa, que me llevaba bien con la gente, soy sociable, me gustan las personas. Y vi que había habilidades innatas que llevaba trabajando toda mi vida, que aplicándolas en el vehículo correcto me podían hacer monetizarlas sin haber tenido la posibilidad antes de que eso me pudiera generar un ingreso. Y a mí eso me volvió loco, que yo tenga habilidades simplemente por el hecho de haber sabido hacer amigos, de haber estado en grupos donde he conocido personas y me he llevado bien con ellos, donde tratando bien a las personas puedo tener una cierta recompensa, donde siendo una persona que busque ayudar a los demás, me pueda ayudar a mí mismo por consecuencia. Y a mí eso me explotó la cabeza. Si yo ya era una persona sociable, era una persona que me sentía bien con grupos de gente y también podía aprender a comunicar, porque yo era muy malo comunicando, pero aprendí a hacerlo poco a poco. Empecé con el tiempo a escucharme mucha información, escucharme audios, meterme en este tipo de llamadas constantemente y empecé a darme cuenta de que si yo estaba constantemente escuchando a personas con ciertos resultados, podría lograr yo un día tener esos resultados. Me di cuenta de que dentro de la industria del emprendimiento digital y el network marketing había un montón de personas que se habían hecho libres simplemente entendiendo que la información era el mayor activo y con ese activo podían crear un negocio, podían crear una visión, provocar un crecimiento, provocar facturaciones. Y me di cuenta de que me podía hacer libre sin necesidad de haber venido de una familia muy ostentosa. Yo venía de una familia humilde, pero me di cuenta de que en el network marketing había una industria, que había muchas nuevas personas haciéndose libre que venían de una situación de clase media. Y a mí eso me enamoró, era la industria que había conocido que más personas había convertido en personas libres que provinieran de la clase media. Y yo venía de la clase media y no tenía posibilidades en un mundo en el que las facilidades muchas veces te hacen ser quien eres y vivir como vives. Y yo lo único que quería era poder aplicar lo que tuviera que aplicar para conseguir la oportunidad de transformar mi vida, de hacer cambios. Y está bien porque muchos de nosotros empezamos para ganar un extra, pero con el tiempo podemos empezar a soñar. A mí se me habían acabado los sueños porque había pasado tanto tiempo en trabajos donde yo pensaba que mi vida costaba lo mismo que a mí me pagaban, que se me había olvidado soñar. Por lo tanto, yo empecé a correr porque tenía una pesadilla de la que escapar y empecé a correr, empecé a aprender, empecé a trabajar y empecé a aplicar y empecé a transformar mi vida a través de la información que consumía. Escuchar a personas que tienen resultados es
lo que puede transformar totalmente tu vida, ¿no? Yo quiero que me confirmes si se me ve todo bien, creo que sí. Y te quería decir que en el emprendimiento digital el crecimiento es exponencial. ¿Qué significa un crecimiento exponencial? Que probablemente la curva que hay en tendencia alcista al principio sea mucho menos, menos importante que la segunda etapa en la que la curva empieza a explotar. La curva del emprendimiento es exponencial. Posiblemente puedas estar meses o años con pocos resultados porque estás en el inicio de la curva, pero los números se vuelven exponenciales con el tiempo y puede llegar un momento que todo se empieza a multiplicar. Yo estuve 4 años para generar posiblemente los mismos ingresos que he generado en el último, porque todo se empezó a multiplicar, todo empezó a explotar. Me había convertido en la persona correcta. Yo, si le pudiera decir algo a mi Charlie del pasado, sería, no te centres el primer año tanto en lo que vas a generar, céntrate en convertirte en la persona correcta para poder empezar a generar lo que quieres generar. Es importante que te conviertas en una persona productiva, proactiva, positiva, que transforme, que transforme constantemente esa excusa en razón, que empiece a poner aplicación en sus fuentes de ingreso, aplicación en su negocio, aplicación en su emprendimiento, que cambie todos los días, que entre en este tipo de mindset, que apunte, que empiece a entender que comunicar es para todos, pero tienes que aprender a escuchar a personas comunicando para un día comunicar mejor, que todo es una consecuencia, que la ley de causa y efecto es una de las leyes más importantes en el emprendimiento. ¿Qué efectos estás provocando a través de qué causas? Y si la causa es que eres una persona cada día más educada y más capaz de accionar, entonces el efecto será que tendrás el resultado de un accionador y de una persona que emprende de forma educada, con mucha información. Convierte la causa en tu aliado. Hay personas que se frustran, se dejan llevar por la pereza, procrastinan porque no son capaces de transformar las causas. No te conviertas en esa persona que no sabe empezar a aplicar y empezar a tener como aliada la causa para convertir esa causa en un efecto positivo en su vida. Toma la decisión de de provocar causas constantemente que te lleven al efecto que buscas. Cuando empiezas a provocar esos efectos, tu vida empieza a transformarse, empieza a ser diferente. Conviértete en un imán de las personas. Céntrate en hacer sentir mejor a cada persona que pasa por tu lado. Conviértete en una persona que si no le haces sentir mejor a alguien es porque le digas algo que le pueda hacer crecer. Y cuando tú le haces crecer a alguien y le haces sentirse mejor, te conviertes en una persona que eres un imán. Yo no busco estar siguiendo a la gente, yo no hago perseguimiento, yo hago que mis seguidores se conviertan en seguimientos, porque vean mi vida, porque yo quiero ser un imán, quiero tener atracción, quiero entrar en una sala y llamar la atención. Quiero provocar que una persona me vea riéndose, se acerque y me diga, me gusta tu energía. Esa es la diferencia. Hay personas constantemente están frustradas, están sintiendo todo el rato, no llego al resultado, no llego al resultado. ¿Qué resultado si en tus 25 años de vida no cambiaste tus resultados? ¿Qué resultado quieres cambiar en 6 meses? Si llevas 25 años en este mundo y todavía no los has cambiado. Ahora vienes al emprendimiento y quieres que haga magia. El emprendimiento no hace magia. El emprendimiento requiere de lógica, de coherencia, de congruencia. Quieres algo muy grande, trabaja más. Quieres llegar muy lejos, entonces anda más rápido. El éxito ama la velocidad, pero no le gusta la prisa. No tengas prisa por conseguirlo, trabaja con velocidad para conseguirlo y desapégate del resultado, porque el apego al resultado lo único que te puede provocar es frustración, frustración de no llegar, frustración de no alcanzarlo en los tiempos que quería, frustración de no llegar a la meta con la fecha que pusiste. Desapégate del resultado y apégate a lo que eres capaz de hacer todos los días. ¿Sabes? Ilia Topuria decía que él montó la fiesta
la victoria del campeonato mundial de la UFC, no solo porque él tuviera la creencia absoluta de que iba a ganar, sino que si se pudiera dar el caso en este mundo de que no ganara, la fiesta tenía que provocarla, porque iba a ser el reconocimiento a sí mismo de que había hecho todo lo que dependía de él. Y muchas veces queremos montar una fiesta solo por si ganamos. Empieza a montar fiestas por hacer lo que depende de ti. Porque cuando haces lo que depende de ti, tienes que celebrar. Tienes algo que celebrar. Celebra que las cosas que dependen de ti las haces cada día. No celebres tus victorias, celebra lo que haces diariamente que depende de ti para alcanzar un resultado en el futuro. A mí no me importaba cuándo fuera a llegar, a mí me importaba que pudiera llegar. La gente que estaba a mi lado me decía, me voy a dar 5 años, me voy a dar 5 años en el emprendimiento, una carrera, todos a mi lado también, construyendo una visión en el país, todo el mundo se lo decía a los seguimientos, a la gente que venían a escuchar la información, nos lo decíamos entre nosotros, ¿dónde están los que iban a darle 5 años? Acabo de llegar al quinto año, ¿dónde están los demás? Se fueron, todo el mundo decía, date 5 años, pero luego no lo aplicaron ellos. Entonces, ¿qué eres capaz de hacer con esa visión y con esa palabra que tú tienes? A mí no me importaba el resultado que tuviera, a mí me importaba dar el callo durante los 5 años que yo decía con todos los que lo decían a mi lado que íbamos a estar poniendo, a estar trabajando. Muchas veces desaparecieron, muchos desaparecieron, pero adivina, los que siguieron tienen un resultado que me gusta. Los que estaban a mi lado y dijeron 5 años y se han dado 5 años tienen un resultado que a mí me gusta. Viven de Internet, califican 2000, 5000, diamantes, diamantes 15, diamantes 50. Los que siguen a mi lado viven una vida diferente. Los demás solo decían a los demás que se dieran 5 años, pero nunca lo pudieron aplicar ellos mismos. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión interna. ¿Soy capaz de construir lo mismo que tuviera que construir en una carrera universitaria, sabiendo que aquí además encima voy a tener un resultado previamente, pero lo construiría a ese mismo espacio de tiempo? 5 años, 4 o 5 años como en una carrera universitaria. En una carrera universitaria al tercer año, ¿sabes cuánto te van a pagar? Cero. ¿Y sabes qué? En la universidad tampoco puedes ir un mes sí, un mes no. En el high school, como dicen aquí, no sé cómo se le llama, en la escuela secundaria no puedes ir un mes sí, un mes no, ¿no? ¿Sabes qué hace la gente en el emprendimiento? Accionar un mes sí, un mes no. Pero si no sirve en tu trabajo, ¿por qué te echan? No sirven tus estudios secundarios, si no sirve en la universidad, por qué te has pensado que aquí sí? ¿Aquí piensas que un mes sí, un mes no sí funciona? Cuando no hay nada en el mundo que funcione un mes sí, un mes no. Tenemos que tomar la decisión interna de ser constantes, de aplicar los principios, de entender la causa y el efecto, de convertirte en una persona que trabaje con visión exponencial, de sumar, sumar, sumar hasta el día que empieces a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Conviértete en un imán, conviértete en una persona que haga sentir bien a los demás. Y una de las cosas que yo entendí hace varios años que me ayudaron mucho en este proyecto y en el networking, en el network marketing, en las comunidades, en el crossline, con mis uplines, con mis downlines. Una cosa que me ayudó mucho es ponle un 10 a la cabeza de todas las personas. A veces las personas, algunas de ellas, se bajarán la nota de ellos solos, pero no se la bajes tú. Ponle un 10 en la cabeza de todas las personas. Míralos con su potencial, cree en ellos más que ellos mismos. Empieza a luchar por ellos, dales tiempo de forma genuina y gánate su corazón antes de pedirle la mano, porque muchas veces le pedimos algo al equipo cuando no nos hemos ganado su corazón. Tú no puedes pedir matrimonio antes de enamorarte o de enamorar a la persona, porque has creído que aquí puedes pedir algo antes de ganarte la mano. No le pidas la mano antes de ganarte el corazón. ¿Entiendes? Uno tiene que aprender a dar a los demás. Quieres recibir, aprende a dar. Es una de las leyes espirituales del éxito de las que habla Deepak Chopra. La ley de la entrega. Cuanto más entregues, más recibes de vuelta. Mira a las personas, cree en ellas y empieza a entregarles sin necesidad de que nadie te devuelva nada. Y te voy a hablar de una cosa en network marketing que a muchos les encanta y a muchos les duele. Y es la realidad. No importa, está bien.
úsalo como algo positivo, no como algo negativo. Mira la cara positiva de las cosas, pero en el network marketing va a haber personas a las que le dediques mucho tiempo que luego se vayan, que luego no estén contigo, que luego critiquen el emprendimiento y vas a haber dado mucho tiempo de tu vida para personas que luego a lo mejor no te van a acompañar, pero vas a dar tiempo por otras que van a convertirse en tus hermanos, en tus socios, en tus líderes, en tus diamantes, en tus 5000, en tus 2K, en los clientes que son el ejemplo de la compañía, construyendo tiendas, haciendo trading, estudiando con Carolina, acciones. Va a haber personas que construyan contigo y que tu tiempo haya hecho que esas personas puedan llegar a ser importantes dentro de tu negocio, dentro de tu comunidad. Pero va a haber muchas otras a las que les vas a dedicar tiempo que desaparecerán. Y si entiendes esto, tomas la decisión un día de darle tiempo a todas las personas de forma genuina sin esperar nada a cambio. Porque yo te aviso, no es solo para que sientas que tu tiempo vale más, es también para que no te frustres cada vez que te pase. ¿Prefieres vivir una etapa, un proceso de emprendimiento donde te frustras cada vez que pusiste tiempo en personas que no siguieron contigo? ¿O quieres tomar la decisión de dejar esa frustración de lado, empezar a sentirte bien porque simplemente ayudando a los demás y entregándoles tu tiempo, entregándoles lo más valioso, pudiste transformar algo en su mentalidad que les pudo provocar algo para llevar su vida mejor, estén en el negocio o no? Yo tomé esa segunda decisión, ayudar a las personas de forma genuina. Muchas veces las personas no van a ver lo que tú ves, por eso debes de entregar a las personas tu visión de corazón desapegado al resultado de lo que pueden convertirse ellos en tu negocio. Habrá personas importantes y personas no importantes, pero todas merecen tu tiempo. Ponle un 10 en la cabeza a todas las personas y gánate su corazón antes de pedirle la mano. Para aprender a trabajar, cuando uno ya toma decisiones, empieza a tener la mentalidad, empieza a ayudar a los demás, empieza a trabajar la entrega, empieza a trabajar la ley de causa y efecto, se convierte en una persona educada, con cierta información en su cabeza, comienza su etapa de transformación. Solo necesita, cuando ya tiene todo eso encaminado, empieza a ser positivo, empieza a aplicar todo lo que hemos hablado hasta este momento de la llamada, solo necesita aprender a trabajarse un plan de acción. Y no te he dicho a trabajar un plan de acción, te he dicho a trabajarse un plan de acción, porque todo depende de ti, todo depende de ti. Tú eres el dueño de tu resultado, trabájate a ti mismo ese plan de acción. Y yo te diría que para tener un plan de acción en cualquier nicho, en inversiones, en tiendas online, en salud, en network marketing, en cualquier nicho, para tener un plan de acción debes de tener objetivos personales de acción y educación y horas específicas para cada habilidad que necesitas. Ten una serie de minutos o horas apuntadas para prospectar, otras para invitar. No confundan la prospección con la invitación, pero ten horas apuntadas para prospectar, para invitar, para presentar, para agendar a cierre. Si eres un líder ya con cierta organización, otras horas para cerrar, horas para duplicar, pero ten horas aplicadas a habilidades. Y si te estás montando una tienda, ten horas para trabajar el Shopify, horas para trabajar el diseño, horas para trabajar el marketing. Pon horas y pon objetivos personales. Y si tienes una comunidad, objetivos de equipo. ¿Cómo se trabaja un objetivo de equipo? Por objetivos y mini objetivos. Aprende a subir la escalera de objetivos de cada persona que esté cerca de tu organización y si tienes mucha gente en tu equipo, trata de ayudar a otras personas a que sean capaces de ayudar a cumplir mini objetivos a su gente. Ten un objetivo personal, un objetivo de equipo, ten horarios definidos para cada habilidad, ten un plan de acción con horarios definidos para tu día a día, cuida a tus clientes para que se conviertan en personas exitosas en su nicho, cuida a tus corredores para que aprendan a hacer network marketing, que se den un tiempo, que entiendan el largo plazo y empieza a cuidar a tus líderes para que se conviertan en personas
que puedan aplicar todos los principios de los que hemos hablado, que se conviertan en imanes, que ayuden a la gente, que lo hagan de forma genuina y ten líderes que hagan las cosas bien, de corazón, para tener personas a largo plazo construyendo una misma visión. Y si tú cuidas a tus líderes, trabajas por grupos, primero con tus líderes, obviamente, primero con tus clientes, primero con tus corredores y obviamente con tus líderes, y tienes 3 grupos de trabajo definidos con cada capa de la cebolla que tienes en tu emprendimiento, si tienes horas de acción específicas, horas de educación específicas, horas sobre cada habilidad, tienes objetivos personales y dentro de los objetivos de equipo los desglosas en mini objetivos en todos los nichos, tú tienes un plan de acción para construir una organización a lo grande. Y así se puede construir una organización de verdad, teniendo diferentes capas de diferentes personas, como dependiendo de cómo se toman el proyecto, teniendo objetivos personales, objetivos de equipo, desglosados en mini objetivos, desglosados en cada nicho. Y tienes toda la estructura de una comunidad de emprendimiento trabajándose de forma eficaz. Es easy, pero debemos de aprender a hacerlo, porque nadie nace sabiendo. Obviamente tenemos que transformar un montón de detalles, aprender un montón de cosas, no importa cómo naces, importa cómo mueres. Tú no puedes determinar cómo naciste, pero eres capaz de determinar cómo puedes morir si haces las cosas que dependen de ti. Y por último, para terminar, hablando del liderazgo y de las comunidades, hablando de cómo construir, hablando de cómo crear equipos sólidos, hablando de cómo trabajar con las personas de forma específica, puedes empezar a darte cuenta de que si tú quieres trabajar tu liderazgo, el liderar a una organización, a una comunidad, el poder ser la guía, las personas necesitan una guía para poder encaminar su proyecto, para tener una línea más recta hacia su objetivo y tú puedes ser el líder que guía a esa gente. Tú puedes ser el líder que guía a las personas en un camino que sea más rápido, hacerles el proceso más fácil. Adivina qué te hace falta para aprender a poder liderar a una organización. Primero aprender a liderarte a ti, empezar a ser una persona que se lidere a sí mismo, que sepa trabajar todas estas cualidades de las que hemos hablado y luego que sepa liderar a los demás. Y para liderar a los demás, muchas personas confunden un concepto que trata de la escalera del liderazgo. Hay 5 escalones en en la escalera del liderazgo, pero hay 3 escalones con los que debemos de trabajar con cada persona con la que queremos trabajar. Porque tú al principio, cuando tengas una pequeña comunidad de 2 o 3 personas, o de uno o de 5, tú vas a tener simplemente un liderazgo de posición. Simplemente por haber pasado el código de referidos a alguien, tú tienes un liderazgo de posición, pero nadie quiere ser líder de posición porque te van a mirar y dicen, tú solo lideras porque crees que estás ahí, crees que tienes potestad, crees que estás aplicando algún tipo de habilidad, pero no estás haciendo nada, simplemente te crees que por estar en una posición puedes liderar una organización y ese es el peor liderazgo que existe, la gente no te va a seguir. El segundo escalón, a mí me gusta llamarlo, porque hay personas que le llaman de diferentes formas y obviamente en los libros de John C. Maxwell pues tienen nombres específicos, pero te habla del liderazgo de permiso. El poder pedirle permiso a las personas. Oye, mira, llevo 5 años emprendiendo, ¿te gustaría que pudiera trabajar de la mano contigo para hacerte el proceso un poco más sencillo? Si tú quieres, yo te puedo ayudar. El liderazgo de permiso. La gente se lo salta, no, yo soy el líder, te voy a ayudar y vas a hacer esto como tengas que hacerlo y vas a... Mira, tío, no te va a seguir nadie, te van a seguir 3 días, vas a poder lanzar a 4 contactos de la lista, vas a poder ayudar ahí a que se conecten a una clase, pero no te va a seguir nadie, tío. A largo plazo, tú vas a tener un equipo con más fugas que un globo pinchado. ¿Entiendes? Tienes que tomar la decisión de pedirle a la gente permiso para ayudarles. Tú no eres el jefe de nadie. La diferencia que hay de cómo usar la cuerda que tienes en la mano entre ser un jefe y ser un líder es que el jefe va dando azotes por detrás y el líder les ayuda a los demás tirando de ellos. No sé qué tipo
de persona quieres ser, pero yo tomé la decisión de ir por delante con mi cuerda, ayudar a todos los demás, convertirme en su hermano mayor, convertirme en su amigo, convertirme en su socio, convertirme en su padre, convertirme en su educador, convertirme en lo que hiciera falta, ir por delante y comerme yo todas las que me tuviera que comer por delante, hostias, galletas, caídas, desilusiones, frustraciones, para tratar de que mi gente no se comiera tantas, para que no lo pasara tan mal, porque el mundo del emprendimiento, el camino del emprendimiento a veces es difícil, no es, no es un camino de rosas, es un camino de piedras y la gente se tropieza y se tiene que volver a levantar, pero yo tomé la decisión de agarrar la cuerda y ayudar a los demás a que estuvieran mejores conmigo y pasarlo mal por ellos. Y ese es el líder al que siguen después de 4 años, después de 3 años, después de 5 años las personas. Ese es el líder al que tienen aprecio. Da igual lo que hagas, pero si no estás dispuesto a sufrir, a luchar, a trabajar por tu gente, la gente no va a querer estar demasiado tiempo cerca de ti. Tienes que tomar una decisión, ser tú el que esté por delante tirando de los demás y no azotándolos. Y el líder que azota puede tener liderazgo durante 6 meses. Se puede ver el back office cómo crece y cómo baja. Eso es como la espuma. Si echan más la cerveza sube mucho, pero a los 5 minutos ya no tienen ni cerveza ni espuma. Por lo tanto, tienes que tomar la decisión de ser un líder que sea capaz de guiar a la gente, de hacer las cosas bien. Todo lo que haces luego se te devuelve. Tú puedes decirle a alguien, tratar de ganar dinero rápido un mes y pierdes un contacto para toda tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Ganar dinero rápido sin contactos o ganar dinero a largo plazo y llenarte de contactos en la agenda que puedas hacer una llamada en cualquier parte del mundo y tener posibilidades de estar mejor en cualquier sitio? Toma la decisión de portarte bien con la gente, con los de un país, con los de otro, con los crosslines, con los uplines, con los downlines. Y un día vas a ir a otro continente, vas a ir a otro país y la gente te cuidará, te querrá, porque siempre te portaste bien. Toma decisiones de liderar y primero pide permiso. No trates de exigirle a la gente tu liderazgo. El líder crea el equipo, pero el equipo le nombra como líder, no el líder se nombra como líder en su equipo. El líder crea el equipo, pero el equipo le nombra como líder. Esa es la diferencia. Tú vas a crear la organización. Va a depender todo de ti, no depende de los demás, depende de ti. Pero cuando ya tengas creada una comunidad, la comunidad te valorará por tu liderazgo. Y si tú sabes trabajar el liderazgo de permiso, solo te hace falta acceder al liderazgo de producción, al liderazgo que da el ejemplo, dar el ejemplo a los demás constantemente, no decir lo que hagan, hacerlo para que ellos lo vean y que lo hagan por inercia. Esa es la diferencia. Ser una persona que trabaje a través del ejemplo, producir, ser un líder de producción. Y cuando lleve mucho tiempo siendo un líder de producción, un día estaremos ya en el liderazgo del desarrollo y desarrollaremos líderes y ayudaremos a la gente a enseñar y aprenderemos a enseñar más cosas y llevaremos otro tipo de cadenas de aprendizaje y de enseñabilidad porque estaremos desarrollando a las personas hasta que un día nos convirtamos en iconos de la industria y solo nuestra presencia cree liderazgo, porque seremos iconos y estaremos en la última escalera del liderazgo. Yo tengo amigos que ya son iconos en la industria y su presencia lidera. Pero antes pasaron por el liderazgo de permiso, por el de ejemplo, por el de desarrollo. Trabajaron con su gente y lo siguen haciendo, porque la idea de toda esta escalera y el punto importante que quería tocar con esta llamada, con esta parte de la llamada, es que con cada persona tendrás que empezar tu escalera de liderazgo. Y a veces pensamos que como yo ya estoy aquí, yo ya tengo todo mi liderazgo hecho. No, porque va a venir una persona nueva a la que le vas a tener que pedirle permiso para ayudarla. Vas a tener que aprender a darle el ejemplo de nuevo, una vez más, después de años, y luego podrás desarrollarlo. Pero las personas se creen que ya tengo liderazgo, yo ya soy un icono, yo ya estoy desarrollado, yo desarrollo a mi gente, yo soy ya el ejemplo. Y va a llegar a alguien, te va a mirar y va a decir, pero tú quién eres, pero tú quién eres. El ego
juega muy malas pasadas. Tenemos que aprender a mantener nuestro ego en el punto equilibrado donde nos sigamos sintiendo humildes, pero capaces de ayudar a los demás. Si eres capaz de empezar a trabajar la escalera de tu liderazgo con cada persona, aplicas las leyes de las que hemos hablado, te desapegas del resultado, trabajamos constantemente en dar el ejemplo, aprendemos a ponernos planes de acción, da igual el nicho que hagas, aprendes a ponerte un plan de acción, cumples con tus horarios, cumples con tus objetivos, te desarrollas, entras en este tipo de llamadas, te educas constantemente. Entonces te conviertes en una persona que puede vivir del emprendimiento y no va a requerir de demasiado. Todo se va a volver sencillo. Esto nunca fue complicado, lo hicimos complicado. Esto nunca fue una cosa muy difícil de conseguir. Lo hicimos difícil de conseguir por no querer aplicar las cosas, por querer escuchar menos, por querer apuntar menos, por querer conectarnos menos, por querer leer menos, por querer aplicar menos. Cuando tomas la decisión de hacer lo que te toca, los principios básicos, empiezas a vivir una vida diferente, empiezas a tener cierta libertad, empiezan a pasarte cosas en la vida mágicas. El emprendimiento no es mágico, pero la vida probablemente sí. Estamos aquí en un pedazo de Airbnb en Playa del Carmen, con los chicos, con el equipo. Estamos súper contentos. 36 2000, hemos venido 7 diamantes, 5000, impresionante. Estamos en sitios que antes nos parecían increíbles y ya los hemos normalizado porque hemos normalizado una realidad diferente. Hemos aprendido a vivir una vida distinta. Pero para eso, para normalizar una vida diferente, tenemos que normalizar una información diferente. Y cuando aprendes a normalizar una información distinta, empiezas a normalizar una realidad distinta. Eres el creador de tu realidad. Crea tu realidad. Imagínala con un plan de acción. Acciona, aplica los principios y convierte tus ideas en algo real. Ese es el sistema. Se llama el proceso de transformación de una idea a la realidad. Imagínalo, aplícalo con un plan de acción, trabaja los principios, sigue aplicando y convierte tu idea en una realidad. Nos vemos por el Elevate, vamos a ir al evento, va a haber un eventazo, en los eventos se aprende muchísimo, es imprescindible, nos vamos a ver también en el retiro que vamos a tener en estos próximos días de liderazgo. Nos vemos en tu ciudad, nos vemos en el evento, nos vemos en el retiro, nos vemos por estos Zooms, nos vemos en las llamadas. Vamos a estar conectados porque la conexión es lo que va a transformar toda esa información que necesitamos transformar y nos vamos a estar viendo muy pronto. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Espero que os haya gustado. Chao.